Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Bienvenidos a Así Marcha la Asamblea de Dios. Siempre es un placer el estar con ustedes. Soy su amigo, soy su hermano Roberto Rojas y espero que estemos iniciando este domingo ya a la hora que ustedes sintonicen este programa con la certeza de que Dios está con nosotros, y a la pastoral del país queremos decirle, esperamos que Dios le use de forma especial este domingo. Y a toda la gente que tiene compromiso con la obra del Señor, igual esperamos que Dios les bendiga de forma maravillosa. Bienvenido entonces y que disfruten del contenido de este programa. Sobre la base del énfasis de este año que tiene que ver con el discipulado, y aclaro, el énfasis, en realidad, la tarea discipuladora de la iglesia es un desafío que tenemos planteado desde siempre. La Biblia dice en Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Noten ustedes, está hablando Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que está planteado aquí? El Señor muere en la cruz. Y la Biblia registra que el Señor, cuando muere en la cruz, tenía unos cuantos discípulos, los apóstoles, y que dice la Biblia que luego se añadieron en el aposento alto 120 personas que estaban orando, y a esta altura eso era todo el cristianismo, 120. Sin embargo, la historia de la iglesia registra que en el 250 después de Cristo, en todo el imperio romano, los cristianos se contaban por millones. Y la pregunta es, ¿qué hizo posible ese crecimiento tan exponencial en la iglesia? Sobre todo si consideramos el hecho de que eran cristianos perseguidos, era una iglesia perseguida. A pesar de eso, era una iglesia creciente. La respuesta es sencilla. En el 16-18 de Mateo, dice Cristo, edificaré mi iglesia, dijo Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, a la luz de esa declaración de Cristo, es el Señor quien edifica la iglesia. Uno debería claro, esforzarse, pero en cierto modo el esfuerzo tiene que ser un esfuerzo relajado, en el sentido de que la iglesia es del Señor. Hace unos años, un hermano me hizo esta observación, no sé si lo he hecho el comentario en alguno de estos programas, y me decía, pastor, me dice, es frustrante, me dice. En la semana yo predico en 3, 4, 5 grupos familiares que me invitan los hermanos de la iglesia. Aquí predico en los tiempos de ayuno y oración.
y la gente no acepta, me dice. Entonces yo le dije, pero yo también predico y no siempre la gente acepta al Señor. En realidad el Señor no me mandó a convertir gente, el Señor me mandó a predicar el Evangelio. Yo debo asegurarme, y usted también, le dije al hermano, estar claro, seguro, convencido que lo que usted hace y lo que yo hago es predicar la palabra de Dios. Los resultados de la predicación es un resorte del Espíritu Santo. Él es el que convence a la gente de pecado. Entonces, el Señor dice que Él edifica la iglesia. Agrega a Jesús y dice, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, Él la edifica y Él la defiende. Porque la sentencia de Cristo es que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Y si no prevalece, porque el Señor la detiene, la frena. Y eso para nosotros debe ser altamente significativo. Entonces, es Dios quien en su soberanía edifica la iglesia. Entonces, la predicación del Evangelio es poderosa o será poderosa en la medida en que lo que prediquemos es el Evangelio y lo hagamos bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y Pablo declara con respecto a esta lógica establecida por Jesús: yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces Dios utiliza medios para hacer su obra en la tierra, y en este caso particular es indudable que estos primeros cristianos tomaron muy en serio las palabras de Cristo en Mateo 28, 19, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando se predica sobre este texto, conocido como la Gran Comisión, la mayoría de los cristianos nos sentimos abrumados por lo inmenso de la tarea. Es decir, como el Señor, los linderos que le pone no tiene lindero, el mundo entero. Pero, hermanos queridos, es posible que sintamos eso, pero tranquilo, hagamos la parte de nosotros, porque en otras partes del mundo también hay otros creyentes leyendo lo mismo, que tienen la misma experiencia de salvación que nosotros y que tienen al mismo Espíritu Santo tratando con ellos. Entonces, la tarea se va a hacer cuando la suma de seres humanos en el mundo entero nos pongamos en la dirección que Dios establece. Entonces, yo quisiera, a la luz de esta declaración de la Escritura, establecer por lo menos 3 verdades rápidas. Número 1, la suprema autoridad de Jesús define y sustenta la Gran Comisión. Nosotros vamos a predicar porque tenemos toda la autoridad que Cristo tenía. El Señor nos la pone en las manos a nosotros para que nosotros hagamos la tarea en la tierra. Entonces, tiene que haber una conexión entre autoridad de Cristo y el cumplimiento de la Gran Comisión. Autoridad, poder para hacer la tarea. Y, por ejemplo, cuando chequeamos un poquito el libro de Génesis capítulo 1, encontramos que después de describir el escenario de la creación, donde el Señor desplegaría su gloria, en el 1:26 al 28, narra que Dios creó al hombre a su imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señor, en los peces del mar, creó Dios al hombre a su imagen lo creó, varón y hembra los creó, los bendijo y le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en la ave de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
El hombre fue creado a imagen de Dios y fue creado a la imagen de Dios con el propósito de llenar la tierra de imágenes vivas, de seres humanos que reflejen la imagen de Dios. Y el desafío de fructificar y multiplicar no solamente es el hecho de procreación biológica, sino también de multiplicación espiritual. La Gran Comisión está íntimamente relacionada con la responsabilidad que Dios le dio al hombre desde el principio y que Satanás la saboteó de multiplicarnos en la tierra. Y en segundo lugar, la Gran Comisión es amplia y profunda. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Miren qué interesante lo que el Señor le dice a los discípulos de 2000 años atrás y lo que el Señor le dice a los discípulos de ahora es que vayamos y prediquemos el Evangelio. Esta comisión, reitero, es amplia y profunda. Hagan discípulos a todas las naciones. Y agrega, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, yo no comulgo mucho, tampoco estoy en contra de que yo montarme a un bus, por ejemplo, y predicar la palabra de Dios. En una ocasión venía un avión, le hablé de Cristo a alguien, la persona se mostró muy interesada, no tomó la decisión de aceptar a Cristo, pero me dice, yo tengo que retornar al país de origen del vuelo, pero yo no pude darle seguimiento. Entonces, en realidad, lo ideal para poder cumplir con todo el proceso que nos plantea en su palabra es que nosotros contactemos y cada quien en el ámbito donde se mueva, en el territorio donde se mueva, contactar a la gente, que uno pueda darle seguimiento, pero hacerlo. Y entonces él dice, la orden es, vayan y hagan discípulos. Por eso decía que es amplia y profunda. Id es una orden. Proclamad el Evangelio. Prediquen el nombre de Jesús. Prediquen arrepentimiento. Prediquen perdón de pecados, pero también bautícenlos. Es decir, esto aterriza en la acción de la iglesia local. La gente tiene que conocer a Cristo a profundidad. Y me encanta a mí cuando aquel hombre, que es el único caso que en la Biblia se menciona, el eunuco, dice la Biblia que le dio raya a Felipe, y dice la Biblia que después que le habló de Cristo, y le dice el eunuco, ¿y qué pide que me bautice a mí también? Le dice. Es decir, se pudo haber quedado en simples palabras, pero ahí se dio una transformación y también se dio un bautismo en agua. Entonces, el apóstol Pablo establece entonces que el discipulado también, además de Cristo, es algo que tenemos que tomarlo en serio, porque él dice que tenemos que hacerlo a la manera de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, enseñándoles. Entonces, pero además de eso hay una promesa que está contenida en la palabra del Señor, que nos anima, que nos consuela, que nos fortalece, que nos exhorta. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En realidad, el acompañamiento del Espíritu Santo a la gente en la tierra es sobre la base de que estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Que Dios nos bendiga y que este día domingo usted no se vaya a la casa de Dios solo. Invite a alguien y que se convierta en esto un estilo de vida. Asegúrese que cada vez que va a la casa de Dios, entre semana, el fin de semana, usted planifique orar por alguien y llevarlo también a la casa del Señor. Amado Dios, te damos gracias.
te bendecimos. Ayúdanos, Dios, para que este domingo y todos los domingos del año nosotros podamos asegurarnos llevar frutos a tu casa, Dios. Oh Dios, que familias enteras sean movilizadas para escuchar el mensaje del Evangelio. Y ayúdanos para que como pastores estemos listos para predicar mensajes que propicien la pesca. Dios, que los que no te conocen, te conozcan. Que los niños se salven. Que los jóvenes se salven. Que los hombres se salven. Que las mujeres se salven. Que familias enteras se salven, Señor. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar
recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Continuamos con su programa Así Marchan las Asambleas de Dios, y esta mañana tengo la bendición de tener aquí en cabina al reverendo Juan Antonio Solano Pérez, nuestro tesorero nacional, y entre otras funciones, él es el director, el presidente de Evangelismo y Plantación de Iglesias en el país. Pastor, bienvenido. Gracias. De nuevo al programa. Bendiciones. Qué bendición tenerla aquí. También vamos a hablar un poquito acerca de los avances que estamos teniendo en la construcción de nuestro nuevo tabernáculo nacional, pero vamos a arrancar hablando un poco acerca de las mesas de trabajo que estamos teniendo en el país. ¿Dónde hemos estado? Estuvimos ya en Ocotal, hemos estado en Jinotega, hemos estado en Nandaime, la cuarta región, hemos estado también en Chinandega, la segunda región. Managua. Fue la última ya, ¿no? Sí, Managua. La última de las que hemos tenido. De la que hemos tenido. ¿Nos falta? También Santo Tomás, ¿verdad? También. Y correcto. solo nos restaría la octava región. La 6 y la octava. 2 regiones. De 8, 6. 6. Tremendo. Creo que sería bueno hacer como una especie de valoración de cómo ve MEPI, el Ministerio de Evangelización de Iglesia en el país, lo que se está haciendo en estas mesas. Desde mi punto de vista, quisiera anticipar mi opinión, creo que es algo altamente productivo, beneficioso, pues consideramos que la tarea suprema de la Iglesia es la evangelización. Y en este caso, nosotros como Asamblea de Dios tenemos el desafío de plantar nuevas iglesias en todo el país. Es una meta como país, pero también es una meta global de las Asambleas de Dios. A propósito, en la reunión que tuvimos, creo que este tema no hemos hablado en Honduras, ¿cómo nos situamos nosotros como país con respecto a el tema de plantación de iglesias? Interesante, ¿verdad? El avance que Nicaragua como país está teniendo. Me gustaría que iniciáramos con la plantación de iglesias, esa parte como CEPI global, ¿verdad?, que abarca toda América Latina y el mundo hispano en la plantación de iglesias, para que después hablemos del discipulado. Adelante. Nicaragua ha iniciado esta gran tarea de plantación de iglesia de manera intencional, ya con un sistema mejor estructurado, organizado, que permita desarrollar iglesias saludables. Ese es el énfasis. Y quizás comenzamos un poco más reciente que otros países. Y hablando de Centroamérica, pues estamos ahí un poco después de Honduras, y de El Salvador y de Costa Rica. Pero gracias a Dios y al respaldo de la pastoral de las iglesias que han tomado la visión, la tarea, el mandato del Señor, ¿verdad?, de establecer y ensanchar su reino a través de la plantación de iglesias, Nicaragua, pues estamos ahí con la cifra más alta de reporte de plantación de iglesias a nivel de Centroamérica, y a nivel de Latinoamérica estamos como en tercer, cuarto lugar. Esa es una bendición, ¿verdad? Porque cuando hablamos de que estamos en ese punto, en esa posición, revela que no es que tenemos resuelto todo el tema, pero revela que sí estamos entrando al sistema. Al sistema, estamos caminando. Y también pues fuimos reconocidos, ¿verdad?, como país por ser pioneros en
en una de las áreas muy importantes que tiene que ver con la revitalización de iglesias. Y creo que, como dice usted, solo es el inicio de algo grande que podemos producir, porque todavía no estamos todas las iglesias como país involucrados. Sé que hay muchas plantaciones, muchas iglesias más se están plantando, pero no vienen los reportes a nuestra oficina. No están trayendo los perfiles y no estamos siguiendo ese proceso, y eso nos está limitando en poder reportar realmente la realidad del trabajo que estamos haciendo como país. Y yo creo que es bueno enfatizar esto, porque en realidad cuando estamos hablando del llenado de perfiles, cuando estamos hablando de revitalizar iglesias, no estamos hablando de algo extraño, algo ajeno al quehacer de la iglesia. Así es. En realidad eso es lo nuestro, eso es lo nuestro. Las iglesias locales tienen que ser iglesias saludables. Saludable. Una iglesia saludable es una iglesia que hace lo que Dios le mandó a hacer, que se reproduce, que avanza, que crece, que planta nuevas iglesias, que incorpora la labor discipuladora como parte de lo suyo, del ADN de la iglesia. Entonces creo que cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es confrontándonos con nuestra propia realidad como iglesia local, porque al final todo pastor, eso es lo que anhela, que la iglesia local camine, ¿cierto? Así es. Me gustó mucho el énfasis que se desarrolló en Honduras, la temática, y uno de ellos fue la movilización de la iglesia. La movilización de la iglesia desde la perspectiva local, de un alcance mayor en el crecimiento a través de los dones, a través de los ministerios, a través de todo ese mover del Espíritu Santo en la iglesia en cuanto a el surgimiento de obreros y la formación de obreros, ¿verdad? Y también la movilización de la iglesia hacia afuera a través de las misiones. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a varias cosas muy importantes. Uno, que nos visionaron un poco más acerca de la plantación de iglesia en las etnias, que usted sabe que ha sido uno de los aspectos que tal vez intencionalmente no lo hemos trabajado. Sí tenemos iglesias en las etnias de nuestro país, pero no intencionalmente como ya ahora lo estamos proyectando, lo estamos planificando. Y lo otro tiene que ver, entonces esto nos lleva a la necesidad y a la urgencia del discipulado. ¿Por qué? Porque el discipulado es el proceso que todo creyente debe pasar desde su nuevo nacimiento hasta coronar su carrera. El discipulado. Y en ese proceso, el discipulado es donde se afirma a la gente en la fe, es donde se equipa a la gente para el ministerio, para el servicio, y ahí donde salen los nuevos obreros, nuevos pastores, nuevos misioneros y los grandes líderes que Dios necesita para su reino aquí en la tierra. Qué tremendo. En realidad considero, ¿verdad?, que esa actividad de Honduras fue súper necesaria, súper estratégica, y creo que eso nos invita, pastor, a lo que se hizo allá, retomarlo como un referente para nuestro quehacer aquí en el país. Así es. Creo yo que en esa dirección vamos. Y ahora creo que sería bueno que hagamos un análisis de lo que estamos haciendo aquí en el país, en ese tema de plantación de iglesias, pero también el tema de la labor discipuladora de la iglesia en el país. Amén. Como propuesta, ¿verdad?, global, las asambleas, usted sabe que ha planteado para el 2033 desarrollar todo un plan de avivamiento, y se establecieron los distintos ejes. Alrededor del eje de avivamiento está el evangelismo, el discipulado, están las misiones, la plantación de iglesias, nuevas generaciones, para alcanzar un crecimiento integral de la obra del Señor. Y el discipulado es como el eje esencial, central de todo este gran mover, porque además es la tarea suprema de ir, predicar el evangelio, ir y hacer discípulos.
Y este año, 2025, nuestro lema, nuestro énfasis principal a lo largo del año es la multiplicación de discípulos, ese avivamiento en la multiplicación de discípulos. Y cuando nos dimos ya por entendido de este lema, de este enfoque, no quisimos dejarlo solamente como un énfasis durante la conferencia anual o que estuviera en la revista, sino que nos propusimos preparar, adecuar capacitaciones que nos ayuden a entender de manera más fácil y cómo poder desarrollar los procesos, porque los eventos es fácil montarlos, ¿verdad? Un poquito de instrucción uno monta un gran evento de un gran impacto, pero el discipulado son procesos y los procesos son un poco más difíciles. No nos gustan mucho los procesos porque los resultados son más lentos, más tardados, y queremos nosotros realmente ser facilitadores no solo de herramientas, sino también de orientaciones estratégicas para la multiplicación de discípulos. Y por eso el Ejecutivo ha tomado esta agenda muy en serio, MEPI también, dando acompañamiento, y hemos venido desarrollando las mesas de trabajo. ¿En qué consiste la mesa de trabajo? La mesa de trabajo es donde estamos convocando a los presbíteros con sus juntas distritales, los ministerios de la región, o los directores de los ministerios de la región, y nos sentamos para plantear, discutir, orientar, escuchar las preguntas, las inquietudes, de modo que todos podamos estar claros de los procesos de la forma más clara, más sencilla y funcional para el desarrollo intencional de discípulos en nuestras iglesias. Y esperamos que luego vienen las réplicas. Esa réplica es que la región pueda llevar a los distritos o en bloques pequeños de distritos, así como lo estamos haciendo ya en la cuarta región en este mismo mes. Estamos haciendo las réplicas, 3, 4, 2 distritos juntos, y ahí estamos desarrollando con los pastores y por lo menos 2 o 3 líderes de cada iglesia para hacer la réplica y podamos todos hablar el mismo lenguaje de cómo hacer discípulos. Y esto lo estamos haciendo en todo el país, ¿verdad? Así es. En todo el país esto es necesario, esto es urgente, esto en realidad no se trata, cuando usted hablaba de que nosotros somos como, en cierto modo, como que repelemos los procesos, porque nos gustan los eventos, ¿verdad? Y entonces uno podría pasar de evento en evento, en evento, en evento, durante todo el año, y en realidad lo que nos interesa es aplicar procesos que aunque son lentos, a la larga los efectos son mayores a largo plazo y además de mayores son duraderos. Entonces creo que se trata de eso, ¿verdad? La labor discipuladora, si lo vemos desde el punto de vista de Jesús, dice la Biblia que el Señor estuvo con los discípulos 3 años y medio. 3 años y medio. Y cuando el Señor se separa de ellos, entonces los manda a hacer lo que en 3 años y medio ellos miraron hacer a Jesús, y ahora ya no era uno, sino 12 personas haciendo lo mismo que el Señor les mandó a hacer. Y yo siempre pienso en este detalle, pastor. El Señor Jesucristo es nuestro modelo. Amén. Y cuando observamos al Señor, lo hemos consagrado a la tarea, habilidad extraordinaria para decir lo que tenía que decir, poder para hacer la tarea, pero Él se tomó el tiempo, 3 años y medio, para equipar a los discípulos y luego mandarlos a hacer la tarea. Lo que indica que si nosotros tuviésemos las mismas habilidades del Señor, requeriríamos por lo menos 3 años y medio para invertirlo. Sin embargo, y aunque eso parecía poquito, lo que Cristo hizo, con toda la oposición que Él enfrentó en su medio, solo que 2000 años después, vemos que el efecto de lo que Cristo hizo no se parece a nada
que alguien haya hecho en la tierra. Así que retribuye, en realidad recompensa el esfuerzo que aunque no espante en el arranque, al final sí se notan los resultados. Así es. Los eventos son muy emotivos y no estamos en contra, hay que hacerlos. Hay que hacerlo. Porque el evento suma al crecimiento de la iglesia, suma. Pero es un crecimiento frágil, porque recuerdo que Jesús era un hombre de eventos. Aunque no organizaba nada, la gente llegaba a las multitudes y les predicaba. Hacía milagros. Pero cuando llegó el momento de algo que no les gustó, dice, todos volvieron atrás. Pero aquellos que pasaron procesos y que estuvieron muy de cerca con él, en la formación, en la corrección, inspirándolo, instruyéndolo, porque el discípulo es saber, tener conocimiento, pero también dispuesto para hacer y reproducirse en otro. Ellos fueron los que permanecieron y ellos son el discípulo. El discipulado es el factor multiplicador de la iglesia. Trasciende a un evento. Trasciende. Y hay 2 versículos en la Biblia que me inspiran mucho. Jesús dijo, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, de modo que los mismos sacerdotes obedecían la fe. Entonces, es allí el discipulado es el factor multiplicador para el crecimiento de la iglesia, el ensanchamiento del reino de Dios y llenar nuestra nación del conocimiento de Dios. Lo que indica, pastor, que estas mesas que estamos teniendo en el país, que apuntan a alentar, motivar, a volver a la Biblia y a la tarea delegada por el Señor de hacer discípulos, también debería de traducirse en mesas de trabajo a nivel de distritos, a nivel de la iglesia local. Así es. Hasta que nosotros veamos a todo mundo haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Así es. Esa es la intención. Es decir, no deberíamos de hacer esto si nosotros de una vez hubiéramos sido formados así, ¿verdad? Porque cuando yo me convertí al Señor, hace muchos años, era un niño, y leía de discípulos, de apóstoles, para mí que eso era una historia en el tiempo de Jesús. Que nada tiene que ver con nosotros. Nada tiene que ver con nosotros, porque nosotros nos hablaron de creyentes, de ser evangélico, de ser creyente. Pero realmente ya a estas alturas el Espíritu Santo nos ha ido iluminando para comprender mejor las Escrituras, y es un mandato que no ha caducado, es una orden que está vigente de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Qué bueno, pastor. Bueno, aquí tengo que exprimirlo. En el paso por este programa, háblenos un poquito acerca de cómo van los avances. No sé si Josías, nuestro jefe de producción, pudiese incorporar imágenes de cómo marcha la construcción del nuevo tabernáculo nacional. Este año iniciamos ya con la instalación de la estructura. El año pasado fue un tiempo de preparación, terminamos la base, preparamos parte de la estructura, pero este es el año de la instalación. Y es sorprendente, ¿verdad?, lo que se está haciendo. Ya se están instalando casi el 50% de las columnas, pero también ya se están montando las vigas, las cerchas que le llamamos, pero no sé ni cómo llamarle porque eso es una barbaridad, sí, de grande. Es una mega estructura. Una mega estructura. Y entonces estamos avanzando paso a paso. Yo pensé que iba a ir mucho más rápido, pero por el tamaño, el peso, la estructura demasiada pesada, es un trabajo que no se puede correr. Creo yo, no sé si escuché eso cuando fuimos a la planta de producción de la estructura, donde está elaborando si hay una estructura parecida en el país. No hay. Es la más grande. Hay estructuras grandes, pero que van
como bodega, con pilares al centro. La estructura de un local amplio como este, una superficie. Sin que haya estructuras Sí, en el centro. En el centro, este es el más grande a nivel de todo el país. Y eso nos hace ser entonces un poco más trabajoso, el costo, pero hemos dado este paso de fe. Y algunos ingenieros no están acostumbrados a hacerlo. De alguna manera algo experimental para ellos, pero gracias a Dios, ¿verdad? Estamos avanzando en esto. Y esto, gracias, Pastor Juan, nuestro tesorero nacional, eso lo estamos logrando gracias a las oraciones del pueblo, pero también a los aportes que fielmente están dando las iglesias locales. Amén. Y apreciamos mucho eso y alentamos a seguirlo haciendo, Pastor, ¿cierto? Sí, porque hemos asumido algunas responsabilidades muy fuertes que necesitamos cumplir, basado en la fe en Dios y el amor y la responsabilidad que tenemos como pastores, como iglesia, en seguir sembrando en este gran proyecto del reino de Dios. Qué lindo, damos gracias al Señor, así que las imágenes hablan más que las palabras, así que ustedes se dan cuenta que esto es en serio, esto va avanzando y en la medida en que los recursos fluyan, el proyecto va a seguir avanzando. Esperamos que no han habido momentos que se detiene la obra, pero no ha sido por falta de esfuerzo nuestro ni colaboración de ustedes hasta ahora, sino que más bien ha sido el resultado de que se toma tiempo ciertas cosas, por ejemplo la elaboración de la estructura, armar toda esa cosa, transportarla, montarlas. ¿Cuántas tenemos ya montadas? Ya están montadas 3 vigas. 3 vigas. 3 cerchas, 3 estructuras, que como la pueden ver ahí en las imágenes es megamente grande, como decimos, es una mega estructura. Y eso sí, Pastor, estamos garantizando que cumpla con todos los estándares internacionales de calidad, que nos asegure pues que es una inversión sin riesgo. Cumpla con el contrato también, ¿verdad? Cumpla con el contrato. Y por eso vamos hacia ese paso seguro de todo lo que estamos haciendo. Qué lindo. Esperamos al Señor pronto, no sé si el próximo año, pero pronto, ya tener nuestro gran evento, aunque no sea acabado el edificio, pero por lo menos techo, piso, y ya podemos tener, si no toda la reunión, por lo menos una gran celebración de gratitud a Dios por esa etapa, porque la inversión es enorme, los acabados es mucha plata, Sí. Pero sé que el Dios que nos ha ayudado nos va a seguir respaldando. A mí me da muchísimo gusto cuando yo veo a muchos presbíteros y pastores cómo ellos han encarnado el proyecto, lo han apropiado y me bendice muchísimo. Y eso de alguna forma es un indicador de que esto es viable, que es correcto, lo que se les pide lo dan, y a veces lo dan pastores que uno no esperaría que lo hicieran, con las ganas con que lo hacen. Así que les motivamos a sumarse a este gran esfuerzo para que esta obra siga avanzando. Amén. Sus oraciones y sus colaboraciones son de suma importancia para cumplir nuestros sueños como Asamblea de Dios. Gracias, Pastor. No sé si tiene una palabra final para nosotros. Ánimo, adelante con la tarea suprema, que es lo principal, el hacer discípulos, plantar iglesias, y también pues estamos propuestos terminar este gran proyecto que es de mucha bendición y de inspiración a todas las iglesias del país. Dios me les bendiga. Estamos haciendo una cordial invitación de parte del Ministerio de Evangelismo y Plantación de Iglesias en el contexto del gran movimiento global conocido como MM33. 8 y 9 de abril tendremos un ayuno nacional. Está orientado a pastores, plantadores y evangelistas. Será en el salón del Presbiterio General. Así que, como el salón tiene un límite, deberán inscribirse para garantizar
el espacio aquí. Por supuesto, el ayuno es la abstención de alimentos, pero también será tiempo de escuchar la palabra del Señor, tiempo para orar. Deberán dar un aporte de 200 córdobas por toda la logística que eso implica, así que esperamos representaciones de todo el país, de las 8 regiones del país, y particularmente pues la región anfitrión, Managua. Esperamos que tenga una buena representación, y las regiones más cercanas como el sur y también el occidente de Nicaragua. 8 y 9 de abril, Salón del Presbiterio General, nuestro gran día de ayuno nacional, con un aporte de 200 córdobas para correr pues con los costos de la logística que una actividad como esta requiere. Esperamos tener un gran tiempo y que Dios les bendiga, y esperamos contar con su sintonía el próximo domingo en una transmisión similar. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.